Seguimos en UPAO Noticias con lo mejor de la información y como dijimos hace un instante, estamos ya en vivo con el doctor Roberto Palacios Brand. Él es abogado constitucionalista, docente de la Universidad Privada Antonio Borrego, y vamos a analizar esta situación, esta crisis por la que está atravesando nuestro país ante la decisión del Parlamento de negarle el voto de confianza al gabinete cateriano. Doctor Palacios, bienvenido a UPAO Noticias, buenas tardes. Buenas tardes, Beto, muchas gracias por la invitación. A usted, doctor, después de mucho tiempo, es un gusto volver a verlo y poder compartir estos minutos, haciendo ahora, pues, un análisis, doctor, a usted, ¿qué sensaciones, qué percepciones le deja esta situación? Obviamente es una crisis que preocupa al país ante la ya presente, vigente crisis sanitaria por la COVID-19, se suma esta en la parte política ante la negativa, ante haberle negado el voto de confianza al gabinete cateriano, el Parlamento. ¿Qué reflexiones le genera a usted esta situación, doctor Roberto Palacios? Bueno, la sensación que me genera es de preocupación, ¿no? Porque como bien lo indica, área económica, social, sino que ahora nos acompaña una crisis política, ¿no? Así que más allá de si el Congreso estaba dentro de sus atribuciones el no darle la confianza al nuevo gabinete, creo que no era oportuno, no era prudente, ¿no es así? Que estemos viviendo este tipo de situaciones, ¿no? Que genera mayor inestabilidad y caos, un país que necesita de tranquilidad y de reactivación también, ¿no? Claro, ahora muchos analistas, doctor, hay muchas posiciones respecto a esta situación de esta crisis política, entre ellos algunos parlamentarios que han declarado en medios de comunicación, han dicho que lo que cuestionan es que en el mensaje, en el discurso del premier Pedro Cateriano, estuvo más orientado al aspecto de reactivar la economía, de darle más oportunidad de desarrollo a la minería y no centrar su atención en la pandemia. ¿Usted coincide con esos aspectos, doctor Palacios? ¿Cuál es su análisis? Mira, Beto, yo creo que deberíamos distinguir, o debo distinguir, dos aspectos. Por un lado, el aspecto estrictamente constitucional, académico, y el otro es el aspecto político. Desde el punto de vista estrictamente constitucional, debo comentarle de que la Constitución distingue dos tipos de cuestión de confianza. La cuestión de confianza obligatoria, o llamada también el voto de investidura, que esto ocurre cuando asume un nuevo presidente del Consejo de Ministros y conforme a la Constitución política, dentro de los 30 días de haber asumido, tiene la obligación de concurrir al Congreso de la República, al Pleno, a fin de exponer la política general de gobierno. Y al final de ella, de su exposición de la política general de gobierno, pedir el voto de confianza. Esa es la cuestión de confianza obligatoria, conocida también como voto de investidura, y es lo que ha hecho el señor Pedro Cateriano. Y la otra es la facultativa. Esto es cuando el Poder Ejecutivo, a través de su presidente del Consejo de Ministros o un ministro de manera individual, asiste al Congreso de la República y solicita la cuestión de confianza, por ejemplo, de algún proyecto o de alguna política que está implementando. Entonces, es una atribución del Congreso de la República darle o no el voto de confianza. Así que no se trata de un acto en estricto inconstitucional del Congreso de la República el haberle negado la confianza al gabinete cateriano.
Ahora sí viene la consideración política, la evaluación política. ¿Era oportuno? ¿Era pertinente? Y mi respuesta es, no era oportuno, no era pertinente y había que haberle dado la confianza para dejarlo trabajar y en el camino tal vez tener que ajustar algunas cosas en el aspecto sanitario, en el aspecto de la reactivación económica. Son dos aspectos que debemos tener en claro. Constitucionalmente, el Congreso está habilitado para dar o no la confianza cuando le es requerido. Claro, entonces podría, como usted dice, doctor Palacios, en un caso que no era el momento, porque estamos ahorita en esta pandemia por la COVID-19, que el Congreso pues le hubiera dado el voto de confianza y al interno, como usted dice, en el camino se hubieran ido ajustando, ¿no? Mejorando o fortaleciendo las propuestas a los que los parlamentarios consideraban que no le había dado el debido peso o rigurosidad durante su presentación. Totalmente cierto, Beto. Es más, la concepción del principio de separación de poderes, que esta es una muestra de cómo se materializa este principio, las atribuciones que tiene el Poder Legislativo, el Congreso, las atribuciones que tiene el Poder Ejecutivo, en este caso un Poder Legislativo que le niega la confianza al Poder Ejecutivo. Una de sus postulados y contenidos y expresiones del principio de separación de poderes es el diálogo democrático. Y dice que cuando existe conflictos de orden político, especialmente, debe primar el diálogo, debe primar la deliberación. Y creo yo que eso es lo que nos ha faltado a los grandes actores de la política nacional, un diálogo, una deliberación, a fin de evitar este tipo de confrontaciones que genera, insisto, inestabilidad, inseguridad, más de la que ya tenemos con la pandemia. Correcto, doctor. Y ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer el presidente de la República? Él ya ha pronunciado un discurso, ha dicho que va obviamente a respetar lo que el Congreso ha decidido. En ese marco constitucional, ¿qué debe hacer el presidente de la República, doctor Palacios? ¿Hay plazos fijados? ¿Él tiene toda la autonomía de decir en qué momento se renueva y se juramenta el nuevo gabinete? Mira, nuevamente recurrimos a la Constitución Política del Estado y vamos a encontrar la respuesta ahí. La Constitución Política del Estado, que es la norma fundamental, la de más alta jerarquía, establece de que en caso de que el Consejo de Ministros haya sido censurado o en este caso no se le haya dado la confianza, debe renunciar. Y el presidente de la República acepta la dimisión, la renuncia, dentro de las 72 horas siguientes. Esto es, el presidente sí tiene un plazo. El plazo es para aceptar la renuncia. Y no le queda otra cosa al presidente de la República que sino cumplir con lo que dice la Constitución, aceptar la renuncia del gabinete ministerial dentro del plazo de 72 horas. Pero la Constitución guarda silencio, omite pronunciarse respecto del plazo que tiene el presidente de la República para designar a un nuevo presidente del Consejo de Ministros y a los ministros que lo podrían acompañar en caso que no repitan el plato, como se dice, de tal forma de que podría designar al nuevo premier pasadas las 72 horas, ¿no? Muy bien, entonces está claro, doctor, se ha hecho un análisis como usted lo ha manifestado, de acuerdo a nuestra Carta Magna, la Constitución Política del Estado. Tiene el presidente 72 horas, ¿no es cierto?, para asumir esta decisión. Aceptar la renuncia, ¿no? Aceptar la renuncia de todo el gabinete. Y como usted lo dice, pueden algunos ministros, porque ya algunos parlamentarios han mostrado durante el día sus declaraciones de que hablan muy bien de la doctora Pilar Mazzetti, incluso que ella se vislumbra como una quien podría ser la premier de ese nuevo gabinete. También algunos a favor, otros en contra de la ministra de Economía. Entonces, hay la posibilidad de que se pueda entonces
conformar un nuevo gabinete con ya algunos ministros que dejarían este cargo para asumir nuevas responsabilidades. Es cierto, Beto, y esto en el año 2018 fue expuesto en una decisión del Tribunal Constitucional a propósito de una cuestión de confianza, ¿no? En la que se pretendía modificar el reglamento del Congreso, que tiene fuerza de ley, pero violentando, contraviniendo lo que establece la Constitución Política del Estado. Y en esa sentencia, el Tribunal Constitucional, como máximo intérprete de la Constitución, aun cuando no es precedente vinculante esa decisión, estableció que en caso de que no se haya censurado a un Consejo de Ministros, el presidente de la República tiene la libertad de designar como ministros incluso a los que formaron parte del gabinete censurado. El que no puede volver como presidente del Consejo de Ministros es el que presidía el Consejo de Ministros que fue censurado o a quien no se le dio la confianza. Al premier, ella no puede asumir ningún cargo dentro del gabinete. No podría, salvo, y esa es una interpretación, la de ministro. Salvo la de ministro, porque ya no sería el presidente del Consejo de Ministros, ¿es así? Correcto, muy bien, doctor. Bien, como siempre, un gusto poder conversar con usted, doctor Roberto Palacio. Nos ha ilustrado bastante, de manera muy didáctica, sobre esta situación crítica que atraviesa nuestro país, producto pues de la negación del Congreso, no darle voto de confianza al gabinete cateriano, y tendrá que el presidente Martín Vizcarra proponer a sus nuevos ministros y en los próximos días juramentar. Doctor Palacio, muchas gracias. Estaremos siempre entonces atentos a poder conversar más adelante sobre estos temas que tienen gran interés en nuestra vida republicana, en nuestra vida democrática. Muchas gracias a ti, Beto, y a seguir cuidándonos. Un abrazo. Cuídate. Así es, doctor. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ir a una pausa y regresamos en UPAO Noticias.